las fronteras de Israel. Lo que pocos sabían es que Eliseo también desempeñaba un papel crucial en la seguridad nacional de Israel. A través de revelaciones divinas, lograba alertar al rey de Israel sobre las emboscadas planeadas por el rey de Siria. Como está registrado en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 8 a 10, esta información era tan precisa que el rey de Siria llegó a sospechar de traidores entre sus propios consejeros. La sociedad israelita de aquella época vivía una dualidad interesante. Por un lado, había una estructura política formal, con un rey y su corte. Por otro, existía esta línea profética, representada por hombres como Eliseo, que a menudo confrontaban el propio poder establecido cuando éste se desviaba de los caminos de Dios. Esta tensión entre el poder secular y el espiritual era una característica destacada de la historia de Israel. La relación entre Eliseo y el rey de Israel era compleja. Aunque el profeta frecuentemente asistía al rey con información estratégica vital, no dudaba en confrontarlo cuando era necesario. Esta dinámica reflejaba el papel más amplio de los profetas en la sociedad israelita. Eran simultáneamente consejeros y críticos, portavoces divinos y reformadores sociales. La región donde se desarrolla nuestra historia, Dotán, tenía un significado histórico particular para el pueblo de Israel. Fue en Dotán donde José, siglos antes, había sido vendido por sus hermanos a los comerciantes ismaelitas. Génesis capítulo 37, vers 17. Ahora, esa misma ciudad sería escenario de otro evento extraordinario, demostrando cómo Dios frecuentemente usa lugares históricos para escribir nuevos capítulos de su obra. Las ciudades de la época eran construidas estratégicamente, generalmente en la cima de colinas, rodeadas por murallas para protección. Dotán no era diferente. Su ubicación permitía una vista privilegiada de los alrededores, lo que hacía aún más sorprendente el hecho de que un ejército entero hubiera logrado rodear la ciudad durante la noche sin ser detectado. El escenario geopolítico de la época estaba marcado por alianzas inestables y conflictos frecuentes. Siria, gobernada por Ben-Hadad, era una potencia regional que frecuentemente entraba en conflicto con Israel. Estas tensiones no eran solo territoriales, sino también involucraban disputas comerciales y religiosas. Los sirios, adoradores de Rimón, veían con desconfianza la fe monoteísta de Israel. Mientras que la mayoría de las batallas de aquella época eran decididas por ejércitos y estrategias militares convencionales, el episodio que estaba a punto de suceder en Dotán demostraría un tipo completamente diferente de guerra, una que involucraba fuerzas invisibles a los ojos naturales, pero no menos reales. Opodizó todo lo que estaba previsto. Muchos judíos concluyeron que él no podía ser el Mesías prometido. Esta confusión persiste hasta hoy y sigue siendo uno de los principales obstáculos para la aceptación de Jesús como el Mesías entre los judíos. La teología cristiana, que distingue entre la primera venida de Jesús, centrada en la redención espiritual, y su segunda venida, cuando todas las profecías serán plenamente cumplidas, no encuentra paralelo en la escatología judía tradicional. Íntimamente ligada a la confusión sobre las venidas del Mesías está la cuestión de la divinidad de Jesús, un concepto que choca frontalmente con el monoteísmo estricto del judaísmo. En el corazón de la fe judía está el Shema, una declaración fundamental encontrada en Deuteronomio 6, 4 a 5. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Esta afirmación de la unicidad absoluta de Dios es el pilar central del judaísmo. Las afirmaciones de Jesús sobre su divinidad eran vistas como blasfemia por los líderes judíos. Cuando Jesús declaró, «Yo y el Padre somos uno», Juan 10, 30, o antes que Abraham existiera, «Yo soy», Juan 8, 58, él estaba, a los ojos de los judíos, violando el principio más sagrado de su fe. La idea de que Dios pudiera convertirse en hombre, o que un hombre pudiera ser Dios, era simplemente inconcebible en la teología judía tradicional. Es importante notar que el concepto de encarnación divina, central para la cristología, no tiene precedentes en el judaísmo. Mientras los judíos creían que Dios podría manifestarse de varias formas, como en la zarza ardiente o en la nube en el desierto, la idea de Dios asumiendo forma humana permanentemente era considerada una disminución de la trascendencia e inmutabilidad divinas. La adoración de Jesús por sus seguidores y su aceptación de títulos divinos
como cuando Tomás lo llamó mi Señor y mi Dios, Juan 20:28, eran vistas como una forma de idolatría. Para los judíos, adorar cualquier cosa o cualquier persona, además del Dios único, era una violación grave del primer mandamiento. Los fariseos y los escribas habían desarrollado un elaborado sistema de leyes y tradiciones orales que, según ellos, ayudaban a interpretar y aplicar la ley de Moisés. Estas tradiciones eran consideradas casi tan sagradas como la propia ley escrita. Jesús, sin embargo, frecuentemente desafiaba estas tradiciones, argumentando que a veces oscurecían el verdadero propósito de la ley de Dios. Un ejemplo notable se encuentra en Mateo 15, 1-20, donde Jesús critica a los fariseos por concentrarse en rituales de purificación externa mientras descuidaban la pureza del corazón. Él declaró que no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, esto sí contamina al hombre. Mateo 15:11. Eso la comunión es tan importante. Nuestros hermanos son responsables a veces de mantenernos dentro del camino, siguiendo en línea recta, sin flaquear y paralizarnos ante las vibraciones. La Iglesia será el pegamento que te mantendrá cerca del camino de Dios, pero siempre estate atento. No basta seguir el camino que juzgas correcto, pero alejarte de Cristo. Para una vida cristiana, solo existe un camino, no hay curvas. Para el pueblo de Dios, la vida eterna no es una elección del miedo, sino del amor. Es el fortalecimiento del pacto de Dios con la humanidad. Hay aún un grupo que especula que nuestras almas son dirigidas a un estado temporal, sea en el cielo o en el infierno, esperando la resurrección final y el juicio que decidirá el destino eterno. Sin embargo, ¿qué nos revela de forma definitiva la Biblia? Es fundamental comprender que la Biblia nos esclarece sobre el destino de las almas, o espíritus, de aquellos que tienen fe en Dios y viven de acuerdo con sus enseñanzas en la tierra. Estas almas serán conducidas al cielo después de la muerte. Esta transición al cielo está garantizada porque, al aceptar a Jesucristo como su único y grandioso Salvador, sus pecados son plenamente perdonados. Recordemos que hasta el último segundo, Cristo es paciente y misericordioso. Él escucha atentamente nuestros apelos e interpreta nuestras intenciones como nadie. Independientemente de la extensión de los pecados cometidos durante la vida terrenal, ante la elección de tener fe y de aceptar a Jesús como su Salvador, el cielo reserva un lugar especial para esos individuos. La muerte es vista como la separación del cuerpo, pero el espíritu es preservado en Cristo, en la morada celestial del Señor. En Corintios 15, versículos de 50-54 se nos dice: «Y ahora digo esto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ante la última trompeta, porque la trompeta sonará, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque conviene que esto que es corruptible se vista de incorruptibilidad, y que esto que es mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto que es corruptible se vista de incorruptibilidad, y esto que es mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: la muerte fue tragada en victoria». Y en Tesalonicenses 4, versículos de 13-17, tenemos una descripción de que todos los verdaderos y fieles creyentes pasarán por la resurrección para recibir los cuerpos glorificados. No quiero, sin embargo, hermanos, que seáis ignorantes acerca de los que ya duermen, para que no os entristezcáis, como los demás, que no tienen esperanzas. Señor, Dios de Israel, entronizado entre los querubines, solo tú eres Dios sobre todos los reinos de la tierra. Inclina tus oídos, Señor, y oye. Abre tus ojos y ve las palabras de Sennacherib que se burlan del Dios vivo. Es verdad, Señor, que los reyes asirios han destruido naciones y arrojado sus dioses al fuego. Pero esos no eran dioses, solo obras de manos humanas, madera y piedra. Ahora, Señor nuestro Dios, líbranos de sus manos, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Mientras tanto, en el campamento asirio, Sennacherib recibía informes de sus generales. El asedio estaba casi completo. Las máquinas de guerra, arietes, torres de asalto, catapultas, estaban posicionadas. El agua de Jerusalén había sido cortada. Era solo cuestión de tiempo. «Mañana», declaró el rey asirio,
Jerusalén se unirá a la lista de ciudades que osaron desafiar a Asiria. No dejaremos piedra sobre piedra. En la tienda real, decorada con tesoros saqueados de 100 naciones conquistadas, Sennacherib bebió vino de copas de oro robadas de templos extranjeros. A su alrededor, concubinas danzaban y músicos tocaban, celebrando anticipadamente la victoria inevitable. Pero en las sombras de la noche que se aproximaba, un mensajero celestial recibía sus instrucciones finales. En las cámaras eternas, más allá del velo que separa lo visible de lo invisible, fuerzas se movían en respuesta a la oración de un rey justo. Un oficial asirio se estremeció sin motivo aparente y derramó su vino. ¿Sientes eso?, preguntó a un compañero. El aire parece pesado, como antes de una gran tormenta. El otro soldado rió. Es solo el miedo de los judíos lo que estás sintiendo. Mañana sus lamentos llenarán estos valles. Pero el oficial no logró apartar la sensación. Mirando hacia el cielo estrellado, sintió como si ojos invisibles observaran cada movimiento en el campamento. Como si la propia noche respirara, esperando el momento para atacar. En el templo de Jerusalén, el profeta Isaías se postró en oración cuando una luz sobrenatural llenó el recinto sagrado. Sus ojos, acostumbrados a visiones divinas, apenas podían soportar el brillo de la presencia angelical que se manifestaba ante él. Así dice el Señor, el Dios de Israel. Habló el mensajero celestial, su voz reverberando como el sonido de muchas aguas. He oído tu oración respecto a Sennacherib, rey de Asiria. Esta es la palabra que el Señor ha hablado contra él. La virgen hija de Sión te desprecia y se burla de ti. La hija de Jerusalén menea la cabeza mientras huyes. Nación se levantará contra nación, y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, hambrunas y pestes en varios lugares, y fenómenos aterradores y grandes señales vendrán del cielo. Ahora, si has estado siguiendo las noticias recientemente, probablemente has visto titulares sobre una cierta enfermedad X. La CEPI, Coalición para Innovaciones de Preparación para Epidemias, declara en su sitio web que la enfermedad X representa un patógeno desconocido que podría causar una epidemia o pandemia internacional seria. La enfermedad X es hipotética, aún no existe, pero el concepto describe una amenaza real y creciente para la salud humana, y el mundo necesita estar mejor preparado para responder. Frente a este virus hipotético, líderes de todo el mundo están reuniéndose con la esperanza de desarrollar un plan de acción. Para muchos, la noticia de un virus mortal potencial en el futuro es motivo de gran ansiedad, casi creando una cultura de miedo. Además de pandemias, una investigación realizada por la Asociación Americana de Psicología reveló que casi 7 de cada 10 estadounidenses temen que estemos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Entonces, de acuerdo con esta investigación, 7 de cada 10 estadounidenses vuelven a casa, cenan con sus familias y acuestan a sus hijos con el miedo persistente de que una guerra mundial pueda estallar en cualquier momento. Esto nos lleva a preguntar, ¿estamos viviendo nuestras vidas de la manera que Dios pretendía, constantemente con miedo en el fondo de nuestras mentes? Incluso los principales medios de comunicación están destacando que los gobiernos están jugando con los miedos de sus ciudadanos. Se entiende que casi 70% o más de las personas están siguiendo sus vidas cotidianas llevando una cantidad inmensa de miedo. Esta atmósfera es donde nos encontramos hoy. En cierto sentido, la humanidad parece tener una fascinación por sentir miedo. Esto puede manifestarse en formas como películas de terror, juegos, historias y casas embrujadas, entre otros. Aunque una persona no elija conscientemente sentir miedo al participar en estas actividades, puede ser influenciada o incluso manipulada a sentir miedo debido a las personas y al ambiente a su alrededor. Al encender las noticias o leer el periódico, es probable que encuentres una cantidad significativamente mayor de noticias aterradoras en comparación con buenas noticias. Es más probable que escuches sobre una invasión domiciliaria, un desastre natural o algún otro evento horrible que algo que restaure tu fe en la humanidad. El miedo, parece, está profundamente entrelazado en la experiencia de vida de todos hoy en día. Como sociedad y como mundo, raramente nos concentramos en cosas que son saludables y positivas. En cambio, nuestro enfoque está casi exclusivamente en cosas que son negativas, realmente dicen. El Apocalipsis dice que la muerte y el Hades, la sepultura, serán arrojados al lago de fuego, y que el lago de fuego es la muerte segunda,
20:14. Ora, ¿cómo puede morir la muerte? Esto solo tiene sentido si entendemos que el lago de fuego representa la destrucción final y completa. El profeta Malaquías describe ese día así: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrasará, dice el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. 4:1. ¿Percibes el lenguaje usado? Como paja que es quemada completamente, sin dejar nada. No hay mención de un fuego que quema eternamente sin consumir. El apóstol Pedro también habla sobre esto. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. 2 Pedro 3:10. Este fuego purificador eliminará todo vestigio del pecado y sus efectos. Será el fin definitivo del mal. Después de esto, Dios creará cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. 2 Pedro 3:13. La justicia de Dios. Algunos pueden pensar, pero eso no es justo. ¿Cómo puede Dios destruir a personas que nunca oyeron hablar de Jesús? Es una pregunta válida. Veamos lo que la Biblia dice sobre esto. Primero, es importante entender que Dios es perfectamente justo. La Biblia dice que los caminos del Señor son rectos, los justos andarán por ellos. Oseas 14:9. Dios no cometerá ninguna injusticia. El apóstol Pablo explica que incluso aquellos que nunca oyeron hablar de Jesús tienen cierta noción de lo correcto y lo incorrecto. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Romanos 2:14. Esto significa que Dios juzgará a cada persona de acuerdo con la luz que tuvo. Jesús dijo: a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Lucas 12:48. Además, la Biblia sugiere que habrá diferentes grados de castigo. Jesús habló de ciudades que serían juzgadas con más rigor que otras, por haber rechazado mayores evidencias. Mateo 11:20-24. Dios conoce el corazón de cada persona. Él sabe quién realmente lo buscó y quién lo rechazó. Podemos confiar en que su juicio será perfectamente justo. La misericordia de Dios. ¿Pero qué hay de la misericordia de Dios? Después de todo, la Biblia dice que Él es misericordioso y clemente, lento para la ira, y grande en misericordia y verdad. Salmo 103. Que cuando te das cuenta de que cada cosa buena que te sucede es también parte del plan de Dios, entonces comienzas a vivir con un agradecimiento profundo. Y cuando vives agradecido, tu vida se llena de paz y gozo. Y de eso se trata involucrar a Dios en todo, de no dejar que las circunstancias te controlen, sino de vivir con la certeza de que, pase lo que pase, Él está obrando en tu vida. Así que, si hasta ahora has sentido que a veces Dios está en una parte de tu vida pero no en todas, este es el momento perfecto para invitarlo a estar presente en cada rincón. Porque créeme, cuando haces eso, no hay área de tu vida que no se vea transformada. Y lo mejor es que no necesitas hacer nada complicado. Solo necesitas abrir tu corazón y decir: Dios, aquí estoy, haz tu voluntad en mí. Ahora que ya hemos puesto la mesa, vamos a ir entrando en materia, porque aquí viene lo interesante. Seguro que te has preguntado más de una vez: ¿cómo hago para que Dios realmente esté presente en mi día a día? Y mira, no es algo místico ni fuera de nuestro alcance. No es una experiencia reservada solo para algunos. Es algo a lo que todos podemos acceder. Y te aseguro que cuando lo pones en práctica, empiezas a notar los cambios. El primer paso para involucrar a Dios en todo es reconocer su lugar en tu vida. Esto suena sencillo, pero es clave. ¿Cuántas veces actuamos como si todo dependiera de nosotros? Como si nuestra fuerza, inteligencia o habilidad fueran lo único que determinará si algo sale bien o mal. Y no te digo que esas cosas no sean importantes, claro que lo son. Pero cuando te das cuenta de que hay algo más grande que tú moviendo las piezas, la manera en que enfrentas todo cambia. Voy a serte honesto, muchas veces pensamos en Dios como una especie de plan de respaldo. Algo así como: bueno, si las cosas no salen como quiero, entonces le pido ayuda a Dios. Pero, ¿y si cambiamos esa mentalidad? ¿Y si en lugar de verlo como el último recurso, lo ponemos en el primer lugar desde el principio? Ahí es donde todo empieza a cambiar. Involucrar a Dios no es solo decir: Dios, ayúdame cuando me equivoque. Es decir: Dios,
Guíame para que tome el mejor camino desde el principio. Porque cuando haces esto, estás poniendo todo en sus manos desde el arranque, no solo cuando las cosas se ponen difíciles. Imagina que empiezas tu día así. Antes de que suene la alarma, antes de revisar el teléfono o sumergirte en las tareas diarias, simplemente haces una pausa y dices: Dios, te entrego este día. Quiero que seas parte de todo lo que haga hoy. Esa simple oración puede cambiar toda la dinámica de tu jornada. De repente, todo lo que enfrentas tiene un sentido diferente, porque estás viendo las cosas desde thing I need. Big difference. The Hebrew word for want in this verse is chaser, which means to lack, decrease, or be without. David is saying, if God is my shepherd, I will never lack what is truly necessary for me. That means, if you need peace, He provides it. If you need strength, He supplies it. If you need wisdom, He gives it. If you need provision, He is faithful. God is not just a provider. He is the provider. God's provision in the Bible. The Bible is full of stories of God showing up and providing exactly what His people need, sometimes in the most unexpected ways. Manna in the wilderness, Exodus 16. When the Israelites had no food, God literally rained down bread from heaven. Elijah and the ravens, 1 Kings 17. God sent birds to bring food to Elijah during a drought. Jesus feeding the 5,000, Matthew 14. 5 loaves and 2 fish? Not a problem when God is in charge. God has never failed to provide, and He's not going to start now. The problem: we doubt the shepherd. The reason many of us feel like we lack is because we don't fully trust the shepherd. We stress about money instead of believing He will provide. We worry about the future instead of trusting His guidance. We chase after things, thinking they'll fulfill us, instead of resting in what God has already given. It's like a sheep wandering away from the pasture, thinking it will find better food on its own. But what happens? It gets lost, hungry, and vulnerable. The best place a sheep can be is close to the shepherd. And the best place you can be, trusting in the Lord. How do we walk in God's provision? So, how do we move from worrying about what we lack to walking in confidence that God will provide? 1. Recognize that God knows what you need before you even ask. Jesus said in Matthew 6:8, "Your Father knows what you need before you ask Him." 2. Pray with expectation. Philippians 4:6-7 tells us to bring our requests to God with thanksgiving and trust that His peace will guard our hearts. 3. Seek first His kingdom. Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. 4. Rest in His timing. Sometimes God's provision isn't immediate, but it's always on time. His delays are not His denials. The hidden secret: your shepherd is enough. Here's the real secret. God Himself is your provision. When David says, "I shall not want," he's not just talking about. El sudario fue doblado sobre él, envuelto de forma suelta con una banda fina de lino. Este sepultamiento gentil, pero apresurado, fue necesitado por la inminencia del sábado. Su forma sin vida, envuelta en lino puro, fue dejada en la tumba, la entrada sellada con una piedra rodada. Descripción: el sudario es una pieza rectangular de tela que mide aproximadamente 4 metros 40 centímetros por 1 metro 10 centímetros y está hecho de fibra de lino, tejido en un patrón espina de pescado 3x1. La característica más distintiva del tejido es la imagen acastanada y tenue de un hombre, vista de frente y detrás en el tejido. Hay una imagen de un hombre con barba, bigote y cabello hasta los hombros, dividido en el medio. Parece musculoso y alto, con varios expertos midiendo entre 1,70 m a 1,88 m. En 1532, un incendio estalló en la capilla ubicada en Chambéry, Francia, causando daños al sudario. El lino sufrió agujeros de quemadura y manchas chamuscadas en ambos lados debido al contacto con la plata derretida, que quemó a través de él, en algunas áreas, mientras estaba doblado. Para reparar los daños, una monja cosió 14 grandes parches triangulares y 8 más pequeños en el tejido. Conservación. El sudario ha pasado por varias restauraciones para preservarlo,
y prevenir daños y contaminación adicionales. Se almacena en un caso hermético, hecho de vidrio a prueba de balas laminado. El caso es controlado en términos de temperatura y humedad para prevenir cambios químicos. El propio sudario es colocado sobre un soporte de aluminio que se desliza sobre rieles y se almacena acostado dentro del caso. Según los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, José de Arimatea envolvió el cuerpo de Jesús en un paño de lino y lo colocó en un sepulcro recién construido. Sin embargo, el evangelio de Juan sugiere que tiras de lino fueron usadas para el mismo propósito. José de Arimatea fue una figura bíblica que jugó un papel importante en el sepulcro de Jesucristo. Su cuenta se puede encontrar en cada uno de los 4 evangelios: Mateo capítulo 27, Marcos capítulo 15, Lucas 23 y Juan 19. Cuando ya había llegado la noche, porque era el día de la preparación, es decir, el día antes del sábado, José de Arimatea, un miembro prominente y respetado del Consejo, que también esperaba por el reino de Dios, se atrevió a ir hasta Pilatos y pedir el cuerpo de Jesús. Pilatos se asombró de que ya estuviera muerto en ese momento, solo 6 horas después de ser crucificado, y convocó al centurión para preguntar si ya estaba muerto. Al saber por el centurión que Jesús estaba de hecho muerto, concedió el cuerpo a José, autorizándolo a removerlo. Entonces, José compró un fino paño de lino para envolver el cuerpo, y después de retirar a Jesús de la cruz, lo envolvió en el lino y lo colocó en un sepulcro que había sido excavado en la roca. A continuación, rodó una gran piedra en forma de rueda contra la entrada del sepulcro. José de Arimatea fue nombrado después de su ciudad natal en Judea para distinguirlo de otros Josés mencionados en la Biblia. Aunque no hay mucha información bíblica sobre él, podemos aprender algunas cosas a partir del texto. Lucas 23, versículo 50, afirma que José era miembro del Consejo.